Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, ya sea que nos estén viendo por esta plataforma o alguna de nuestras otras plataformas, o ya sea que estén viendo este webinar grabado donde vamos a ver cómo minimizar tus costos logísticos, vamos a hacer como siempre hacemos, darles unos minutos a aquellas personas que estén esperando ingresar. Y mientras vamos a aprovechar para ver nuestro video corporativo mientras esperamos. Ese tipo de videos. No es un video sobre nosotros, es un video sobre nosotros. Un lugar donde vamos a escucharte a ti y a todo tu equipo. Vamos a preguntarte lo que no esperas y lo que te incomoda, a profundizar hasta donde otros no saben que es necesario llegar. Y esto que encontremos lo vamos a analizar desde muchas perspectivas, a desglosarlo. Lo vamos a armar, desarmar y rearmar hasta que obtengamos un real instrumento de cambio. Uno que logre comenzar una verdadera transformación. Somos un equipo que rediseña, optimiza y potencia la manera de funcionar de tu empresa. ¿Empezamos? Drill Global Business Consulting. Pregunta, ¿qué estás haciendo? Bueno, bien, ahora sí, vamos a guardar unos 2-3 minutos más para guardar que se termine de sumar el resto de los participantes y comencemos la brevedad. Estimados, bien, siendo las 6 minutos, vamos a comenzar este webinar donde vamos a ver cómo minimizar tus costos logísticos. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Vamos a hablar brevemente y primero sobre nosotros. Nosotros somos Drew. Sí, y como dice nuestro director, somos una empresa que está enfocada en desarrollar soluciones de valor genuino para otras empresas. ¿Sí? Entonces, nos apasiona la forma de trabajar o la manera de trabajar de las personas y buscamos ayudarles a desarrollar su potencial profesional. Entonces, un concepto interesante y un concepto clave que nosotros tratamos es que buscamos hacer la conexión entre dos mundos que históricamente no se conectaban muy bien, que son el de las empresas y la tecnología, los negocios y la tecnología, para buscar que sea la tecnología quien trabaje para las empresas y no a la inversa. Entonces, nosotros buscamos siempre que las empresas crezcan de forma ordenada, planificada y robusta, y para esto nos dividimos en varios vértices, en varios ejes, con varias de nuestras unidades de trabajo, una de ellas siendo People First, Marketing y Ventas, Productividad y Procesos, SS4I, que es Smart Solutions for Industries, y Management. Los invito a que visiten nuestro sitio web si quieren tener un poco más de información, que es
y ya lo deben conocer porque están inscritos en nuestro webinar, pero www.weardrew.co. Bien, nosotros somos socios estratégicos de varias herramientas, varios softwares o varias soluciones digitales, y pueden ver varios de ellos, como Mandy.com, HubSpot, Fresh y varios más. Pero comencemos ya con el contenido de nuestro webinar y vamos a ver algunos conceptos introductorios. Entonces, primero, bueno, ¿qué es la logística? ¿De qué se trata? Básicamente, y según lo define la RAE, es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, y especialmente la distribución, que es, creo yo, la idea principal, el concepto principal que las personas, o en el que las personas piensan cuando hablamos de logística, ¿sí? Un transporte de materiales de un lugar a otro, pero la realidad es que son todos los movimientos, tanto de, en general, recursos, pero materiales, materia prima, productos terminados, personas, y toda la coordinación de los movimientos que me permiten realizar mi actividad, ya sea de transporte de mercaderías o sea de coordinación de personas para el funcionamiento de la empresa o para brindar servicios. Entonces, ¿cuál es la función principal que tiene la logística? Básicamente busca mantener un equilibrio con la mejor relación entre el servicio prestado y los costos soportados para dar dicho servicio, y el cual debe ser analizado en forma cuantificable, ¿sí? Entonces, es todo medible. ¿De qué hablamos cuando hablamos de este equilibrio? Es que el costo logístico o el costo para la prestación de mi servicio o la entrega de mis productos no sea superior o no sea tan elevado que no me permite tener un índice, un margen de ganancia lo suficientemente bueno. La gestión logística es el proceso de planificación, implementación y control del flujo y almacenamiento eficiente y económico de la materia prima, productos semi-terminados y acabados, así como la información asociada. Entonces, recordemos, no solamente estamos moviendo productos, sino coordinación de equipos, movimiento de personas y también información. Y esta es una definición del Council of Logistic Management. Ahora, por supuesto, la logística o la gestión logística tiene costos asociados, es decir, el movimiento de materiales, la entrega, la distribución y la coordinación de personas tienen un costo asociado. Donde no solamente vamos a estar hablando de, ok, cuánto, supongamos que estoy brindando un servicio en otro país u otra región de mi país, no solamente es el costo necesario para transportar a las personas al lugar, sino también el costo de coordinación, de organización, alimentos, todos los viáticos, todo lo necesario para poder prestar mi servicio. Y también es cierto que es todo lo necesario para poder entregar mis productos. Entonces, voy a tener, por supuesto, una logística interna y ambas tienen costos. Los costos logísticos agrupan todos los costos adheridos a las funciones de la empresa que gestionan y controlan los flujos de materiales e información asociados. Ahora, los costos logísticos pueden tener distintas fuentes, ¿sí? Entonces, el proceso logístico tiene distintas fuentes de costos que provienen de distintos lugares. Entonces, por ejemplo, vamos a tener costos logísticos asociados a compras, asociados a la recepción y organización de materiales, a la gestión y el manejo de almacenes, a la gestión y el manejo de inventarios, aquellos asociados a la fabricación. ¿Sí? Entendemos que depende de qué tan descentralizados estemos, puede que para fabricar un producto tengamos que mover ciertos materiales o se fabriquen en un lugar o en punto del país y tengan que luego transportarse hasta la fábrica para centralizarse. Servicios de apoyo, es decir, todos esos servicios que prestan apoyo al proceso logístico, aquellos de expedición y aquellos de distribución. Tenemos distintos tipos de costos logísticos. Tenemos aquellos que se clasifican como operacionales y son los que están relacionados con las facilidades logísticas, como por ejemplo los almacenes, los centros de distribución, mercados, concentradores y etc. Y por otra parte, aquellos que están asociados a la transportación, y estos costos de transportación son aquellos que están relacionados con los orígenes y destinos, las mercancías, la modalidad de transporte que está empleada, el peso o volumen de las mercancías transportadas, y tienen característica de comportarse de forma discontinua para una etapa determinada. Bien, hasta ahí hemos hablado de qué es la logística, qué son los costos logísticos, cuáles son sus fuentes y cómo podemos calificarlos. Hablemos ahora de cuáles son las causas de los costos logísticos.
Puedo tener costos logísticos que se generan en el aprovisionamiento, es decir, aquellos relacionados con la compra de insumos o materiales, aquellos que se generan en el almacenamiento y la gestión de stocks, aquellos generados en el transporte interno, aquellos generados en el procesamiento de órdenes de trabajo, aquellos generados en la distribución de productos terminados y aquellos generados en las ventas y servicios al cliente. Por último, aquellos generados por la no calidad, es decir, aquellos costos logísticos en los que yo incurro por no cumplir con mis estándares de calidad. Y dentro de estos puedo tener aquellos costos asociados a la recuperación de ciertos materiales o materias primas, a la recuperación de productos terminados, el reproceso o un mal transporte. Y todos estos entran dentro de los costos logísticos. Bien. Vamos ahora a pasar a ver mencionar algunos costos logísticos, perdón, algunos indicadores logísticos que son útiles para considerar al momento de analizar y medir mis costos. Los principales indicadores logísticos son de abastecimiento, de inventarios, de almacenamiento, de transporte, de servicios al cliente y financieros. Veamos en mayor detalle algunos ejemplos de estos indicadores logísticos y vamos a empezar por aquellos que están asociados al abastecimiento. Entonces, vamos a tener de calidad de los pedidos generados, estos son puntos a analizar, entregas perfectamente recibidas, nivel de cumplimiento de los proveedores. Vamos a tener también indicadores logísticos de inventario, como por ejemplo el índice de rotación de las mercaderías, el índice de duración de las mercaderías, exactitud del inventario, y pasamos a indicadores logísticos de almacenamiento. Dentro de ellos vamos a tener costos de almacenamiento por unidad, costos de unidad despachada, nivel de cumplimiento de despacho y costo por metro cuadrado del almacén. En cuanto a aquellos asociados al transporte, algunos ejemplos son el índice comparativo al transporte, es decir, rentabilidad versus gasto, es decir, cuánto invierto, cuánto gasto en mis costos logísticos versus la rentabilidad que me genera, nivel de utilización de camiones. En cuanto al servicio del cliente, vamos a tener nivel de cumplimiento de entregas a clientes, calidad de la facturación, causales de nota de crédito, pendientes por facturar. También tenemos indicadores logísticos financieros, como por ejemplo márgenes de contribución, ventas, pérdidas y costo por cada 100 unidades monetarias despachadas, así como también los costos logísticos propiamente dichos. Bien, pasemos ahora a, ok, los tengo mapeados, los tengo identificados, ¿cómo puedo detectar mis costos logísticos? Primero, los costos logísticos se hacen visibles cuando se logra medir con eficiencia las áreas estratégicas del proceso logístico. Existen numerosos costos que no son visibles que, si bien no se observan a tiempo, pueden ocasionar grandes pérdidas a la empresa o dejar de percibir mayores utilidades. ¿Cómo vamos a disminuir los costos logísticos? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el proceso? Lo principal para poder disminuir los costos en cualquier ámbito de la organización, pero en este caso en la logística, es yo necesito conocer mis procesos. Es imprescindible entender cómo funcionan mis procesos y tener una línea base. Entonces, para poder medir de forma efectiva es necesario tener una línea base de funcionamiento del proceso u operación. ¿Qué me permite esto? Entender cuál es el normal funcionamiento esperado o diseñado de un proceso para entender cuándo ocurren desvíos del mismo. ¿Sí? Estos desvíos me permiten levantar la cabeza de lo que estoy haciendo y tomar acción necesaria para poder intentar volver al proceso. Por otra parte, me permiten identificar cuál es la estructura logística normal, cuál es el normal funcionamiento y dónde debería estar midiendo. Es decir, cuáles son los puntos estratégicos dentro de mi proceso logístico donde yo tendría que estar controlando, donde yo tendría que estar midiendo. Por otra parte, también me permiten entender si se generan, por ejemplo, cuellos de botella, qué puede estar sucediendo ahí y si esto tiene costos superiores asociados. Entonces, para poder definir una línea base, todo proceso debe estar formalizado y conocerse su normal funcionamiento. Y eso nos permite identificar desvíos y realizar las acciones correctivas necesarias. Y esta es una frase que me gusta mucho, muchas veces se le adjudica a Peter Drucker, pero en realidad es una frase de William Thomson Kelvin, que es: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora
se degrada para siempre. Entonces, creo que se empieza a vislumbrar un poco la importancia de poder parametrizar y definir, formalizar el normal funcionamiento de mis procesos, de mi proceso logístico, para poder medirlo, para poder controlarlo, para poder mejorarlo, por supuesto que cuando estamos hablando de costos logísticos, y en realidad en general cualquier costo de la empresa, lo que buscamos es optimizarlos y disminuir esos costos y evitar un deterioro y una degradación que a mí me genere mayores pérdidas. En cuanto a diseño y gestión del proceso logístico, hay una metodología, hay varias metodologías en realidad para entender, para diseñar y mejorar mis procesos, pero esta es una que me pareció interesante y creo que ilustra un poco la forma, o los primeros pasos tal vez, de qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo para diseñar y gestionar nuestros procesos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar el trazado estratégico, es decir, cuál es mi plan estratégico, ya sea el nivel organizacional, y la logística puede estar muy relacionada con esto, o dentro del departamento logístico, que puede ser, por ejemplo, no sé, una disminución del 30% de los costos dentro del año o dentro de los próximos 5 años, o mejorar mi llegada a distintos puntos del país u otros países, mejorar el transporte de mercaderías, mejorar la calidad de mi proceso o mejorar la calidad de mi empaque. ¿Sí? Entonces, identificamos primero cuál es mi trazado estratégico y cuál es mi objetivo, a dónde quiero llegar. A partir de ahí voy a empezar a diseñar el proceso sin perder de vista mi norte. Recordemos que todo lo que hacen las empresas está apuntado a la generación de dinero, la generación de rentabilidad. Entonces mis objetivos deberían estar alineados con esto, ¿sí? Y de ahí mi plan estratégico debería estar alineado con esos objetivos. Entonces, diseñar los procesos con esto en mente me permite tener una dirección clara y una orientación clara de dónde necesito ir. Lo que voy a hacer al momento de diseñar procesos es primero identificarlo, ¿sí? Identificar qué proceso voy a estar analizando. Luego, poder describirlo y una vez que lo describo, empezar a mapearlo. Entender cómo funciona ese proceso hoy, si tengo potencial de mejora, dónde puedo llegar a tener en mi proceso logístico, como les decía, cuellos de botella, o tal vez duplicación de tareas, puntos de medición que no existen, ¿sí? Inconsistencias, falta de información, y a partir de ahí empezar a crear un proceso, por supuesto que esté formalizado y mejorado. Voy a mapear ese proceso una vez que lo tenga, y a partir de ahí es documentarlo. ¿De qué me sirve la documentación? Primero que me permite que ese proceso sea replicable y escalable. Es decir, puedo utilizarlo hoy en esta serie y utilizarlo en la próxima. Pero aparte, determine la forma como hacemos las cosas. Sé que no siempre es sencillo entender o mirar con un horizonte temporal largo y entendemos que, o el humano tiende a pensar que hay permanencia en todos los ámbitos, con lo cual solemos pensar que no hay razón para que las cosas cambien, no hay razón para que las cosas se modifiquen, no quiere decir que estén bien o que estén mal, pero tendemos a pensar con que las cosas no van a cambiar. Entonces, pero la realidad es que pensando a futuro de acá a 5, a 10, a 15 o 20 años, el conocimiento que tienen las personas de cómo funciona un área, de cómo funciona un proceso, de cómo funciona la logística de mi empresa, que tiene ese conocimiento personal y esa experiencia por haber trabajado en años en este proceso, una vez que se vayan de la empresa, eso se empieza a perder y se empieza a desarmar. Entonces, tener documentado mi proceso logístico a mí me permite no solamente que sea replicable, sino que se pueda mantener en el tiempo. Y a partir de ahí también, una vez que eso se va ejecutando, tener esa línea de base para poder medirlo y entender cuándo estamos desviándolos de la normalidad y cuándo identificamos oportunidades de mejora. Y por último, las interrelaciones entre mi proceso logístico y las distintas áreas, que como ya vimos, logística no solamente el envío de materiales, sino también la coordinación interna dentro de la empresa. A partir de ahí, lo que sigue es una implementación, es decir, ya tenemos el proceso, cómo debe funcionar y lo entendemos. Lo que vamos a pasar a hacer es implementarlo. Y luego vamos a retroalimentar, que es uno de los puntos también más importantes dentro del diseño y gestión del proceso logístico, que es medir, analizar y luego poder hacer una mejora continua. En este sentido, en cuanto a mejora continua, no nos vamos a meter demasiado porque no es el foco de este webinar, pero podemos pensar en metodologías como Six Sigma o como Kaizen para la mejora continua, pero en definitiva lo que estamos buscando es entender cómo funciona ese proceso, mejorarlo, empezar a implementarlo, medir y cuando nos desviemos,
poder volver a donde estábamos antes y finalmente identificar esas oportunidades de mejora que a mí me permiten disminuir mis costos a través probablemente de estos indicadores que hemos visto. Por supuesto, entendemos que no todas las empresas van a necesitar o tener de los mismos indicadores, pero es un buen puntapié inicial. Ahora, todo este proceso de diseño y gestión va a estar cortado por una capacitación, preparación y adiestramiento, que es importante si alguna vez han intentado realizar cambios dentro de una organización, ya sea en el área que sea, ya sea en el proceso que sea, se van a encontrar o se han encontrado probablemente con resistencia al cambio. Entonces, es muy importante hacer que las personas que son parte del proceso que se está modificando puedan participar en él y se sientan parte para vencer estas primeras barreras, luego liderar por el ejemplo y luego capacitar para que entiendan qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Para no encontrarnos con reacciones típicas que son bastante comunes de ¿por qué voy a cambiar la forma en la que estoy trabajando si vengo trabajando hace 15 años así y nunca hubo ningún problema? La realidad es que estamos buscando mejorar. Necesitamos eliminar esas barreras lo antes posible. Entonces, capacitación, preparación y adiestramiento son factores fundamentales que me ayudan a esto. Y por otra parte, comunicación e información, debería haber un flujo irrestricto de información, siempre y cuando no sea confidencial, entre las distintas partes, entre las distintas áreas, ¿sí? Para evitar problemas y que sea mejor, digamos, se nutra más el proceso. Este modelo que acabamos de ver, un segundo por favor. Es un modelo del ingeniero Carlos Antonio Portal Rueda, ¿sí? De costos logísticos, que creo que como base es bastante interesante. Hay otras formas de entender el proceso de diseño y gestión de procesos logísticos, pero creo que este es un buen primer acercamiento para que ustedes puedan implementar y avanzar a partir de ahí en pos de buscar disminuir sus costos logísticos. Hemos llegado así entonces al final de este webinar y como siempre vamos a dejar un espacio para preguntas. Así que los escucho. Bien, vamos a darle unos minutos más. Bien, estimados, veo que al menos por ahora no hay preguntas. Así que vamos a estar dando por terminado este webinar. A todos los que nos acompañaron por las distintas plataformas, les agradezco que se hayan sumado y compartido con nosotros el webinar. Y aquellos que nos estén viendo en una grabación, espero que les haya resultado útil. Si podemos ayudarlos con cualquier cosa más, pueden contactarnos a través del sitio web. Si podemos colaborarles ya sea en lo que es mejora de procesos o implementación y digitalización, no duden en ponerse en contacto con alguien de nuestro equipo y vamos a estar encantados de comunicarnos con ustedes. Así que, estimados, de nuevo les agradezco por acompañarnos. Ahora sí, me despido y será hasta el próximo webinar.